93.1 de tu FM. Estrella de la Evangelización. Cuatro y un minuto. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios estamos de nueva cuenta aquí en tu programa de la Pastoral Penitenciaria, la hora de la misericordia. Porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midas serás remedido. Te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tú llevas en el tuyo. Hermanos, muy buenas tardes. En este jueves 23 de abril estamos transmitiendo tu programa de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas, de la Pastoral Penitenciaria, la hora de la misericordia. Recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo en el 93.1 de FM, Radio Tepeyac. Mi nombre es Miguel Liévano y nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, hermanitos. Mi nombre es Carmen López. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carmen López. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Marta Zúñiga. De nueva cuenta, estamos aquí con ustedes después de unas largas vacaciones. Pero aquí estamos, gracias a Dios, con toda la actitud. Muy buenas tardes. Agradecemos al hermano Edmundo en los controles técnicos. Recuerden, hermanos, que esperamos sus sugerencias, comentarios en el 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Es muy importante para nosotros, hermanos, sabernos escuchados y conocer sus comentarios. Iniciamos, hermano. Iniciamos, hermanos, pidiendo el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haciendo la oración que el mismo Jesús nos enseñó, para dar gloria y alabanza a Dios Padre. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También solicitamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen María, su protección y conducción en este caminar. La saludamos gustosos como una vez el ángel enviado por el Padre lo hizo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como siempre, hermanos, vamos a recordar la misión, visión y el objetivo de nuestro programa. La misión principal de la Pastoral Penitenciaria es fijar nuestra mirada por mandato de Dios en las carencias materiales, pero sobre todo en las espirituales de nuestros hermanos privados de su libertad. También recordamos la visión. La visión de nuestra pastoral es construir de manera activa a la que la espera no desespera en ese lugar, al arrepentimiento, a la práctica del perdón, lo que nos conducirá a una verdadera conversión, a la recensión social de nuestros hermanos privados de su libertad. También recordamos el objetivo de este espacio es adentrarnos un poco desde la distancia a la vida y procesos en un centro penitenciario, con la finalidad de apoyar a nuestros hermanos privados de su libertad. Asimismo, a través de este programa, motivar a la sociedad al apoyo de nuestros hermanos
con obras de caridad, concientizándonos de modo personal y familiar a evitar a toda costa caer en una situación que nos prive de la libertad. Así es, hermanos, hermanas, pues en este programa vamos a continuar hablando de la comunicación no violenta. Decíamos en el programa pasado, el creador Marshall Rosenberg, de que, bueno, él es el psicólogo que se preocupó y se ocupó por plasmar cómo lograr una comunicación no violenta. Pero antes hablemos del tipo de comunicación, hermanas, en los cerezos, cómo se da, cómo lo vemos, sobre todo en el área femenil. Hablemos un poquito de eso, hermanas. Pues sí, lo que pasa en el área femenil es un poquito sensible, ¿no? Las hermanas, es un poquito difícil de tener esa comunicación con ellas porque a la vida que ellas llevan desde su niñez se ponen muy sensibles y es hay que buscar la manera de ir con esa comunicación que podamos darles a las hermanas. Sí, la situación ahí es complicada. Tenemos que tener una buena espiritualidad como mensajeros de Dios en ese lugar, porque cualquier cosa que uno diga, ya lo hemos comentado en otros programas, que puede ser muy ofensivo, hiriente para ellas, porque son muy vulnerables a la situación que han vivido y lo que los ha llevado a estar en un lugar penitenciario. Sabemos que no es fácil, es muy difícil. No me puedo imaginar todo lo que nosotros vemos ahí, pues es de verdad que es como para concientizar y agradecerle a Dios una libertad, porque ellas pues ya no lo tienen. Y tener pedir el auxilio de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo para poder decir las palabras correctas, porque cualquier palabra mínima que se les diga puede sonar ofensivas para ellas, y la poca fe que ellas tienen, pues retirarse de la iglesia y no se puede trabajar. Entonces también nosotros tenemos que tener ese conocimiento psicológico también a través de una persona que está privada de su libertad para poderlos ayudar, porque a veces decimos no podemos ser tan accesibles con ellas porque podemos también caer en un chantaje, pero Dios nos ha iluminado y podemos ir trabajando poco a poco, porque no es fácil llevar el mensaje de Dios en esos lugares que pues prácticamente para ellas ya está perdido todo. Así es, hermanas, pues sí, es muy, muy complicado el poder comunicarse con los hermanos. Por eso insistimos mucho, porque pues nosotros afortunadamente ya llevamos varios años en el servicio, pero hay muchos hermanos que están integrando y que necesitamos explicarles, orientarlos un poquito más cuáles son las normas, las reglas de conducta y de comunicación allá con ellos y ellas, porque es como usted dijo, hermana Martita, es complicado porque una acción, un gesto, una palabra mal empleada o mal entendida para ellos, ellas, pues genera conflicto, genera problema. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Ahora, pues apliquémoslo un poquito en lo que es la familia. ¿Cómo se genera esa comunicación violenta y cómo no generarla de modo violento? Porque a veces se hace muy común esa comunicación violenta. Pongámonos a comentar algo respecto a esas situaciones en familia, en la sociedad, cómo es nuestra comunicación prácticamente habitual, para poder adentrarnos un poquito más ya a lo que Marshall Rosenberg nos dice. Pues yo creo que la comunicación en familia ha sido un poquito difícil, ¿no? El que sea con los hijos en estos tiempos, como decíamos hace ratito, de que ya en la familia ya no se habla, ya se grita,
ya se está a la defensiva, ya no hay ese tiempo de escuchar qué es lo que te pasa o decir esos sentimientos, sino que ya los sentimientos se van guardando y eso hace que se complique la comunicación entre papás e hijos. No sé, ahí como cuando tienen hijos, cuando son papás, ¿cómo le hacen? Sí, es muy cierto todo esto porque sabemos que todo ha cambiado. Anteriormente, pues sabemos que mamá siempre estaba en casa, en el quehacer, en ocuparse a los hijos, llevaba una vida de cierta forma más tranquila. Hoy día, pues también la mujer ha tenido que salir a trabajar, mamá y papá salen a trabajar. Entonces ha cambiado todo el sistema porque pues mamá ya está cansada, entonces ya no tenemos ese espacio de escucha de los hijos y los hijos tienen tantas necesidades y tantas dudas, preguntas que tenemos que conducirlos. Y yo lo he relacionado con eso, que hoy día ya estamos como padres muy ocupados en el trabajo y ya no tenemos ese momento de escuchar a los jóvenes. ¿Y qué van a hacer los jóvenes? Salir a la calle a refugiarse en vicios, en muchas cosas, en todo lo que hoy día les ofrece el mundo, por estas situaciones que a veces se sienten ignorados, no escuchados, no queridos en casa, por lo mismo de lo que genera el trabajo, las ocupaciones, pues ya no tenemos ese tiempo ni la paciencia. Bueno, yo hablo desde mi ser de madre. Y pues sí, en un tiempo se ha visto todo esto, pero ¿y qué pasa con una madre? Se preocupa por todo, ¿no? Pero la realidad es que no se ocupa. Y ahí el no ocuparse, pues seguimos así, el tiempo se va todo. Los hijos buscan refugio en las calles, en adicciones, y que esto también... Los supuestos amigos. Bueno, hay de todo. El mundo les ofrece tantas tentaciones que se disfrazan con quererlas ayudar, pero en realidad los pierde. ¿Y cuál sería ese fin de los chicos hoy día? Ser privados de su libertad, porque vemos tantos muchachos jovencitos, porque ahorita el área varonil del centro penitenciario está lleno de mucho jovencito. Eso me daba cuenta esta última vez que fuimos, muchos jovencitos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay situaciones muy difíciles que se está viviendo en casa y creo que de cierta forma lo hemos pasado nosotros hasta que acudimos a un grupo de apoyo que son los grupos que nos ofrece nuestra iglesia católica y ahí hemos encontrado y hemos aprendido cómo escuchar en medio de tanto trabajo que tenemos hoy día y ocupaciones. Porque recuerdo hace unos años el padre José Luis que tuvimos era salesiano, pero también se enfocaba mucho en la educación y que nos dio un tema de San Juan Bosco. Y decía él, lo quedó muy grabado en mi mente, que decía, a veces los papás son estrictos, pero también eso de ser estrictos puede ser constructivo o destructivo. Entonces, pues también pedir a Dios que nos dé esa sabiduría para guiar a nuestros hijos, porque no hay un manual que nos diga cómo ser buenos padres. Sí, es verdad. Qué bueno que mencionó a don Bosco. Vamos a ir ocupándonos de comentar o implementar aquí en el programa los sueños de don Bosco, esos mensajes que él nos dio y que siguen vigentes para todos, para papás, para nuestros hijos, la juventud en general. Y bueno, me resonaba ahorita lo que ustedes comentaban, de que esta falta de comunicación, de atención en familia te lleva a caer en vicios, en otras situaciones más complejas, porque por ejemplo usted comentó, hermana Martita, la vez pasada de una joven que llegó al Cerezo y que les expresó a ustedes, si en casa no hubiera pasado lo que pasaba, no hubiera caído en este lugar. ¿Lo recuerdan? Sí, lo recuerdo muy bien, sí. Fue muy triste escucharlo. No sé, yo quedé impactada cuando nos comentaba y yo pasaba por mi mente cómo es de que la persona que debía cuidarla, protegerla, fue la que prácticamente le entregó, le entregó, porque siendo una niña de 10 años, creo que dijo, 10 años, 11 años estaba. Y ya empezaba a ser prácticamente vendida por su mamá.
Y ahí empezó su calvario y pues y solo encontró sufrimiento porque encuentra una pareja mayor y pensó que pues él lo iba a proteger, lo iba a cuidar y resultó que no. La hirió con un arma blanca, creo que sí, ¿verdad? Y el machete la cortó, nos enseñó la herida que ella tuvo, estuvo en coma mucho tiempo y pues salió del hospital y siguió con su pareja, tuvo una hija y una segunda, pero falleció. Y se deja de esa persona y se busca otra con la misma situación de violencia. Entonces todo esto generó ya ella seguir ese patrón y involucrarse con personas violentas. Y ahí también viene lo que es la adicción a las drogas. Sí, pues sí, ella se refugió. Buscan el refugio, de niña, porque escuche. digamos que de niña, porque Sí. de 11, 12 años que ella tenía, pues empieza a inyectar. Sí, porque quería evadir la realidad del sufrimiento y ahí creyó ella que iba a encontrar pues un refugio, pero las drogas lo llevó a estar privadas de su libertad. Sí. Ya, y pues ella hoy día ya tiene problemas mentales. Sí, la consecuencia de todo lo que vivió y de todas las adicciones que ella pues tuvo, que tiene aún, creo. Exacto. Es muy triste porque se sintió su sufrimiento. Yo no podía creer lo que nos estabas diciendo y tener la persona que lo está narrando ahí enfrente. ¿Qué se dice en esos momentos? Ya no hay esperanza. Sí, ¿cuáles son las palabras de consuelo para una persona que te está diciendo eso? Y tú te imaginas, ¿no? Una niñita inocente y todo, y ya pasando eso. Inofensiva. Ese sufrimiento. Sí. Jovencitas, muy jovencitas, válgase la redundancia, pues han vivido cosas que la verdad uno no se imagina que a cierta edad pues hayan pasado por tantas cosas complicadas. Y bueno, si no se encuentra una buena salida, pues sucumben al vicio o a otras situaciones más complicadas que los lleva a denigrarse como personas, como mujeres, como seres humanos, a aceptar cosas que no son correctas, a callarse por una mala decisión. Pero bueno, ahí viene lo que estamos tomando ahora como punto de este programa, la comunicación no violenta. ¿Y cómo ponerlo en práctica? Si me hacen favor, leemos el primer párrafo, donde nos dice su creador, Marshall Rosenberg. Aquí. Dice, su creador, Marshall Rosenberg, fue un psicólogo estadounidense y creador de la comunicación no violenta, un proceso de comunicación y mediación que ayuda a las personas a intercambiar la información necesaria para resolver conflictos y diferencias de un modo pacífico. La comunicación no violenta o comunicación compasiva es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg que busca conectar con los demás de manera empática y honesta. Se basa en 4 pilares: observar hechos sin juzgar, expresar sentimientos propios, conocer necesidades subyacentes y formular peticiones concretas y positivas, evitando culpar o atacar. Y eso, imagínense, esto sucedió en 1940 y tantos, que este psicólogo, justamente porque pasó una situación familiar donde sus papás fueron encarcelados y pues se considera de modo injusto porque los acusaban de espionaje, y él comenzó, porque todo el mundo acusaba y pongámonos o remontémonos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Poncio Pilatos y preguntó, bueno, ¿qué quieren que yo haga? Y la gente gritaba, pues crucifícalo. Nada más escucharon la voz de la gente que lo estaba induciendo pues a eso, y nadie se puso a pensar en todas las cosas buenas que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho antes. Nada más le gritaban, crucifícalo, y así se fue. Entonces, eso mismo sigue pasando
en nuestros tiempos. Escuchamos la voz del mundo, mas no somos compasivos, mas no tenemos ese grado de misericordia de la que Dios nos ha dotado y nos ha dado para con nuestros prójimos. Imagínense, ahorita es muy fácil, los casos de las hermanas que ya hemos comentado, pero viene bien comentarlos otra vez. La hermana que llegó embarazadita y que porque había matado a su esposo, pero lo hizo en defensa propia, o sea, ella no quería matarlo, pero en la situación en que se estaba en ese momento, el señor borrachito golpeando a la señora, se defendió, lo empujó, se golpeó mal y listo. Ahí se produjo el problema más grande. ¿Y qué decía la familia? Ella lo mató. Sí, incluso ella tenía 2 hijos y le quitan el mayor. Uh-huh. El segundo no, porque pues ella entra embarazada ahí en el cerezo. Uh-huh. Y pues le quitaron, lo agredieron. Yo creo que de cierta forma se refugió en el cerezo, porque si no iba a ser violentada por la familia. De algún modo Dios actuó y lo puso y lo resguardó. En resguardo. Exacto. Sí, porque Uh-huh. estuvo 5 años hasta que Derechos Humanos intervino y lo liberaron. Uh-huh. Exacto. Y hace poco volvió a suceder lo mismo con otra persona, Uh-huh. pero ya son otros tiempos. Entonces ella pues ya sí entró, pero salió rápido. Sí. Entonces todo eso pues igual genera mucha situaciones difíciles que no logra uno comprender cómo la sociedad actúa hoy día, y estamos incluidos también nosotros. Sí, claro, sí, en todo momento. Si leemos la parte que sigue, donde dice los componentes clave de la comunicación no violenta, por favor. Observar sin evaluación, descubrir la situación objetivamente, basándose en los hechos concretos en el lugar de los juicios o evaluaciones que generan defensa, sentimientos, identificar y expresar las emociones que nos convoca la situación. Me siento triste, me siento preocupado, en lugar de etiquetas como me siento atacado, que implica juicios. Necesidades. Reconocer la necesidad no satisfecha que genera ese sentimiento, respeto, apoyo, seguridad. Petición concreta. Formular la solicitud específica en el lenguaje positivo sobre lo que nos gustaría que sucediera, en lugar de una exigencia. El punto específico es cómo decimos o cómo expresamos lo que queremos que escuchen los demás. En muchas ocasiones no nos damos cuenta y generamos malos entendidos aún sin quererlo. Okay. Vemos ahí los 4 pasos, hermanas, hermanos radioescuchas, hermanos que nos siguen en Facebook. Los 4 componentes de la comunicación no violenta nos dice que es observar sin evaluar, sentimientos, identificar y expresar las emociones que nos provoca la situación, la necesidad, reconocer la necesidad no satisfecha que genera ese sentimiento, y la petición concreta, formular una solicitud específica en el lenguaje positivo sobre lo que nos gustaría que sucediera en lugar de una exigencia. Fíjense, en estos 4 puntos pues está una comunicación verdadera. Por ejemplo, pongamos a una mamá tratando de corregir a un hijo, es decir, llegó tarde o llegó con aliento alcohólico. ¿Por qué llegaste tarde? ¿O por qué llegaste en estado de ebriedad? Lejos, si aquí nos está pidiendo Marshall, es observar sin evaluar. O sea, ¿por qué llegaste borracho? Ya está juzgando, ya está emitiendo una evaluación. El sentimiento, el de observar, hijo, llegaste tarde y me sentí preocupada. Es parte del sentimiento. La necesidad, pues, es reconocer
lo que ese sentimiento te genera. Llegaste tarde, estuve preocupada y necesito que hablemos, necesito que nos entendamos un poquito con la petición, no vuelvas a llegar tarde, porque me genera todo esto, me genera preocupación, me genera angustia, me genera eso. Estamos pensando en uno mismo, pero a la vez en la otra persona. Ya estamos entablando una conversación de un modo positivo, no agresivo, porque lo primero, pues igual a veces son los cinturonazos y palabrotas feas. Y al otro día el chamaco ya está agarrando sus maletas y ya se quiere ir porque pues ya le pegaron o regañaron y ya no quiero porque ya considera que tiene una edad avanzada, hablando entrecomillado, los jóvenes que hoy en día piensan así. Entonces sí hay que evolucionar nuestra forma de comunicarnos, pero dejando las cosas bien claras, porque igual la respuesta de allá puede ser: no te preocupes, es mi vida, yo hago lo que quiero y ya, se acabó. Pero ellos no entienden esa preocupación de papás, no entienden esa preocupación que genera el que el hijo o la hija no ha llegado a la hora que acostumbra a llegar, ¿no? Digo, por ejemplo, al salir de la escuela, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿No? Sí, así es, pero sí es un poco difícil poder saber cómo piensan los jóvenes hoy día, porque, bueno, nosotros fuimos jóvenes en algún tiempo, ¿no? Sí, y recuerdo muy bien que cuando si mi mamá prohibía algo, yo decía, mi mamá es mala, hasta que no eres madre y no lo vives, ¿no? Entonces también por eso los jóvenes hoy día hay que como bajarse al nivel un poquito de ellos y escucharlos y entenderlos, porque también ellos viven conflictos día a día que han creado, ¿no? Sí. A raíz de muchas situaciones que ellos viven en la escuela, todos esos retos que tienen, es muy difícil poder ellos encontrar una propia identidad y en eso pues entran en conflicto interno, espiritual. Sí, corporal. Pero ahí entra la orientación de papá y mamá. Pero cuando no hay comunicación, exacto, también ese es el punto. Como ya decían ustedes que pues no hay como el tiempo. Sí. Si mamá trabaja, papá trabaja, llegan tarde, ya prácticamente los hijos están dormidos, al otro día se ven un ratito para que salgan corriendo a la escuela y se acabó. Sí. Entonces ya hay mucho espacio libre, mucho espacio donde las malas influencias llegan. Ya decían ustedes, si en casa no hay comunicación con papá, mamá, pues van a querer buscar al amigo que a veces está más perdidito que ellos y se arma una revolución, un descontrol total. Pues también, hermanitos, agradecemos a nuestra hermana psicóloga Gabriela de Galás. Buenas tardes, dice, saludos con cariño para Martita, que estuvo muy servicial en Semana Santa. Gracias a todos por su programa, felicidades. Muchas gracias, doctora Gabriela, se le aprecia mucho, muchas gracias. Gracias, aquí seguimos en el programa. Y bueno, retomamos otra vez en la pregunta que dice, si nos da favor, hermana Martita o Carmelita, ¿cuáles son los 4 pasos? Dice, ¿cuáles son los 4 pasos de la comunicación no violenta? Los 4 pasos de la comunicación no violenta son observación, hechos objetivos sin juicio, sentimientos, expresar emociones, no pensamientos, necesidad, identificar la necesidad no cubierta, petición, solicitud concreta y positiva. Este modelo fomenta la empatía y resuelve conflictos asertivamente. Exacto. Fíjense que hay una palabrita donde nos dice que la comunicación no violenta debe estar dotada de empatía y honestidad. Y ahí se genera el conflicto. Para que seamos honestos, pues necesitamos serlo. Necesitamos hablar con claridad. Necesitamos decir todo lo que hay en nuestros corazones, sin juicios, sin miramientos de nada. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y regresamos en un momento. Vamos a escuchar un cantito y regresamos nuevamente. Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, téngase de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Hermanos, estamos de regreso. Recuerden que estamos transmitiendo en el 93.1 de FM Radio Tepeyac. Esperamos sus comentarios al número 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Estamos de regreso, hermanos. Tenemos un mensajito, hermana Carmelita. Sí, agradecemos. Dice, buenas tardes, hermanas. Qué bonito comentario que están hablando de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Maggie de Lagos de María Eugenia. Gracias, Saludos, hermanita. Ya hacía rato que no nos mandaba mensajitos. Ya nos habían abandonado. Gracias, Dios la bendiga. Pues, hermanas, estamos pues igual comentando y ahorita pues si quiere repetir, hermana Carmelita, lo que nos dijo de la señora con su nuera. Sí, está en redes sociales lo que pasó de esta señora que mató a su nuera de 7 balazos. Realmente es triste. Sí, realmente es triste lo que pasó. Dice de que estábamos comentando hace ratito de que una señora mató a su nuera de 7 balazos. Y realmente es triste ver ese tipo de noticias, ¿no? Que corren, de cómo las mamás es peligroso también de que se vuelven posesivas con sus hijos. Y eso ella decía, que por eso mató a su nuera, de que me quitaste a mi hijo. Entonces,
tremendo estas noticias, ¿no? Sí, es tremendo escuchar esto y esto se ve hoy día. Cada vez que uno abre las noticias vemos estas situaciones y uno nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy día ante la sociedad? Pero también sabemos que hay madres pues, que también fueron niñas y que fueron marcadas con una herida, con algo que pasó en su vida que los marcó y por eso hoy día generan violencia o hay muchas cosas que no entienden porque pues no han sido atendidas adecuadamente psicológicamente, emocional. Entonces esto ayuda para que generen también esa violencia. Por eso como madres tenemos que buscar a Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para poder guiarnos a nuestros hijos. Y yo siempre les comento a los muchachos que conozco, les ha tocado vivir en unos tiempos muy difíciles, porque donde volteemos a ver, violencia, hay tanta violencia que de verdad ya no. Cada vez en el centro penitenciario entran jovencitos por violación, imagínense. Entonces esto es alarmante. Sí. Por eso es la invitación de todas las madres, buscar ayuda, busquemos ayuda en estos lugares que nos ofrece la iglesia. Hay muchos grupos y donde somos escuchadas y somos ayudadas y somos acompañadas, porque también nosotros vivimos un antes y un después y por nuestra experiencia pues ya lo compartimos hoy día. Sí, fíjense que efectivamente, hermanas, hay un descontrol o un desequilibrio en la sociedad, en el mundo entero, donde ya la vida del ser humano no vale, no se respeta. Y más en nuestra juventud, no les importa hacer daño. Pero también está la otra parte donde la persona que se permite o se da ese permiso de que le hagan daño, pues sigue un patrón, sigue sus instintos, dijéramos, porque no hay una comunicación, un buen control en casa donde les orienten a respetarse, a respetar a las demás personas. O sea, no les interesa si te hacen daño y te dejan ahí al abandono, pues no pasó nada. Es que también carecen de toda de la fe. Ya no, hoy día pues en casa ya no se habla de Dios y hemos perdido el camino también, porque anteriormente éramos catequistas también, dábamos catecismo y se acuerda cuando decíamos, a ver, los jóvenes no saben persignarse, No. Pero tampoco los papás. No, exacto. Y sigue. Y aún sigue. En gran parte entonces, sigue. desde uno, ¿cómo? ¿Cómo? No podemos, solo Dios nos abre la mente y el corazón para poder ir manejando esto. Cuando Dios esté en nuestro hogar, todo se puede con Él, sin agresiones, sin palabras, pero a través de la oración podemos transformar. Con el mismo ejemplo de papá y mamá ya está hecho todo. Claro, eso es lo que debemos de hacer. Pero cuando hay gritos, hay violencia, hay embriaguez por parte de alguno de los dos, ¿qué sucede? Pues te dan como margen. A los hijos, dispersar. ¿Qué hacen las muchachas? Pues buscarse una relación e irse, salir de esa violencia, pero se meten a otra violencia, entonces otra peor, y que luego no saben cómo salir. Y viene esa violencia, viene el que se denigren como personas, y bueno, pues de una situación los lleva a una magnitud incontrolable. Pero bueno, yo aprovechando este espacio, sí, ojalá si algún sacerdote nos escucha, yo les pediría de verdad, de modo muy personal, que hagan efectiva esa fe y esa misericordia que Dios les ha dado en su ministerio, porque hay muchas veces mucha gente se queja, se retira, porque es que traté de buscar consuelo en un sacerdote y me trató mal, no me atendió. Y digo, entendemos también que son seres humanos, nuestros sacerdotes se cansan, tienen mucho trabajo, hay que pedir mucho a Dios por ellos, pero que busquemos. Yo me remonto siempre al tiempo de Don Bosco, al tiempo del Padre Pío, donde su vocación estaba centrada en las cosas y actividades
de Dios. Ahora, desafortunadamente, también el mundo los absorbe a muchos de ellos. Entonces yo les pediría, hermanos radioescuchas, hermanos que nos siguen por Facebook, que hagamos oración por nuestros sacerdotes, para que ellos sigan por las vocaciones su llamado, por las vocaciones, porque las familias consagren a sus hijos, a sus hijas, para que haya más sacerdotes, más religiosas. Sí, se cansan definitivamente, pero yo creo que hay formas en la comunicación no violenta de decir, mira, te atiendo mañana o más tarde, lo que sea, ¿no? O buscar alguna opción, porque hay varios grupos en las parroquias, como usted ya lo decía, hermana Martita, donde nos pueden apoyar, nos pueden orientar. Si no es en un grupo, pues es en otro. Hay muchísimas formas de cómo orientarnos y no caer en la violencia desde la comunicación. Exacto. Así que pensemos en todo eso, y digo, ojalá y alguien nos esté escuchando como sacerdote que pues igual entendemos la situación, que es mucho trabajo para ellos, pero pues hacer lo más que se pueda y lo más que ellos puedan, y nosotros, hermanos, orar por ellos siempre. Bueno, leamos, hermanos, donde dice principios y beneficios. ¿Quién me hace favor? Principios y beneficios. Autoempatía. La empatía implica escuchar con atención plena tanto a uno mismo como a los demás, conectados con las necesidades subyacentes. Fomento de la conexión. Reemplaza la defensa, en la que ataca por la colaboración con la comprensión mutua. Implicación universal. Es útil tanto en las relaciones personales como en entorno laboral. Imagínense, si en familia pasa, ahora en el entorno laboral. Sí, pero es que fíjense, siempre he dicho, porque así lo concibo, que tenemos tres modos de comportarnos, 3 modos de comunicarnos. El primero es estando solos. Estando solos tenemos un modo de comunicarnos con nosotros mismos, un modo de actuar, un modo de comportarnos. En familia tenemos otro modo de comunicarnos, otro modo de comportarnos, y en sociedad tenemos otro modo de comunicarnos, de comportarnos. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos ese que dirán, ese estoy bien, estoy mal, me interesa quedar bien, o necesito defender mis derechos o no. En sociedad, en familia, estando solos, pues igual. A lo mejor hacemos payasadas que nadie sabe, nadie conoce más que uno mismo, y desde luego Dios. En familia, pues hay otro modo de comportarse. Ay, mijito es un santo, no hace nada, se comporta bien. Estando con los amigos es un total desastre, ¿no? Y cuando viene a decir, ¿y por qué pasó esto? Pues porque no hubo esa comunicación que les digo, de modo honesto, de modo empático que nos lleve a esa buena relación con todo quien nos rodea. Y el modo de comunicación honesto, pues es que siempre tratamos de ocultar algo por el qué dirán, o el qué va a decir, o el qué va a pensar. No, cuando estamos en una comunicación honesta, pues es abrirse igual con Dios, porque en muchas ocasiones vamos a la confesión y decimos, este pecado no lo voy a decir porque Dios lo sabe, pero no que no lo sepa el sacerdote. Cuando Dios nos está mandando a sacar todo, ¿verdad? Sí. O decimos, es que voy a buscar otro sacerdote que no me conozca. Habitualmente. Bueno, pues leamos la otra parte, por favor, hermanos. Dice, la comunicación no violenta, dice, recuerda que las reacciones agresivas suelen ser expresiones trágicas de necesidades insatisfechas, y busca transformar esos conflictos en oportunidades de entendimiento. En las manifestaciones de la impotencia o de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender, entonces ataca, grita, agrede. Exacto. Y es lo que estamos comentando ahorita. Pero vemos aquí en una forma más
precisa, donde nos dice que ese modo de expresarse, pues son situaciones de necesidades insatisfechas. O sea, en casa, cuando mamá reprende a los hijos de un modo feo sin tener culpa, a lo mejor ustedes lo han visto, espero que no sea su caso, pero en muchas familias sabemos por los jóvenes que se acercan, o en el catecismo, cuando dicen, no, pues es que mi mamá me regaña y no tengo la culpa. Es que mi mamá me dice que mi papá es así o mi mamá es asado. Y es algo, una necesidad, es un grito desesperado de la persona que está reprendiendo sin tener causa. Bien, o sea, agarramos a los hijos como un pretexto para hacerle daño a otra persona, o descargamos ahí la furia, que no se descarga con quien de verdad te está agrediendo, ¿no? Sí, es cierto, a veces la frustración de una madre a veces suele recargarlo sobre un hijo. Eso sí se ha visto siempre. No en todas partes, pero sí, suele pasar. Sí, claro, suele pasar y muy seguido. Pues, o igual, ahora, pues vamos viendo cómo marcamos la vida de los hijos, ¿no? Hablando de familia, porque ahora hay muchos casos de mamás que abandonan a sus hijos por irse con otra persona, que dejan a los hijos de encargar ya sea con la abuela o con el papá o a ver quién los dé, pero siguen su camino, cuando hay una responsabilidad con los hijos, pues, de crecerlos. Y es muy fácil a veces decir, bueno, si el papá no se hace cargo, pues yo tampoco. Entonces, ¿quién paga? La abuela. Y la abuela ya pasó su tiempo, ya hizo lo que tenía que hacer y otra vez comenzar. Pero los más afectados directamente emocional y psicológica son los niños, los jóvenes, sí, que van a crecer con ese odio que ellos no comprenden por qué. Sí, exactamente. ¿Y dónde está mamá y dónde está mi papá? No hay. Pero bueno, vayamos con la última preguntita que dice ahí, ¿qué es la comunicación no agresiva? ¿Qué es la comunicación no agresiva? Saber qué es la comunicación no violenta. Consiste en entender que es un enfoque cuya función principal es hacer más saludables las relaciones interpersonales. Las ideas es desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación, escucha, comprensión del momento y las necesidades de la otra persona. Pero hoy día pues ya no vemos por las necesidades de la otra persona, sino que con la de nuestra con la propia es más que suficiente, pero a veces ni eso lo identificamos. Sí, pero fíjense, por ejemplo, en el servicio, hermanas, vemos por las necesidades de los hermanos y nosotros siempre hemos estado molestando. Por cierto, agradezco ahora a la Pastoral Social que nos están apoyando. Nuevamente comento, la parroquia de Fátima nos ha donado Biblias, que ya las vamos a llevar con los hermanos, hermanas, gracias a Dios son varias, y que también se organizó ahí en la reunión pasada de la Pastoral Social, que por parroquia nos van a ayudar de forma mensual, para ayudar a los bebés que están ahí con un poco de leche, con ropita, pañales. Gracias a Dios y eso pues me alegra porque pues estamos fijándonos en la necesidad de los demás. Allá hay un grito de desesperación porque pues como les dije, bueno, no están ahí en un hotel de 5 estrellas, están ahí, no sabemos, nosotros no juzgamos si cometieron en realidad la falta o no, solamente ellos y Dios lo saben, pero de que hay una necesidad, hay una necesidad. Y esa es la forma de comunicarnos con ellos, atendiendo también sus necesidades. Sí, creo que ahorita hay 3 bebés ahí. Sí, por la leche que nos donaron y se entregó, sí fueron 3 personas, sí 3 bebés ahí adentro. Y pues creo que lo que más nos han solicitado son pañales. Pañales, sí. Pañales, nos decía una hermanita ahí en la pastoral, dice, pero es que estamos hablando de que cuidemos el medio ambiente y pues no hay congruencia. Vamos a llevar pañales desechables y estamos diciendo que cuidar la madre tierra, pero pues ahí no hay agua, no hay tendederos, no hay cómo solucionar eso. Si les donemos un paquete de pañales de tela,
Sí, pero luego se los roban. O simple y sencillamente, si no hay agua, ¿cómo lavarlos? Los van a usar y los van a tirar. Sí, ahí todo es limitado. Exacto. Todo. Entonces son muchas limitantes. Gracias a Dios se comprendió y pues bueno, quedamos así, que nos van a estar apoyando, gracias a Dios. Y también para celebrarles el 10 de mayo a las hermanas, a ver qué podemos hacer, con que nos apoyan, y nosotros pues ya estamos en ese movimiento para celebrarles, digo, porque están en ese lugar, no dejan de ser mujeres, no dejan de ser mamás, los hombres no dejan de ser hombres y no dejan de ser papás también. Así que son necesidades, y en esa necesidad psicológica, en esa necesidad de aprecio, de compañía, de amor, pues ahí estamos. Así que, pues hermanos, si vamos dando nuestro comentario para despedirnos, ya. Pues ahí queda el mensaje de este estadounidense, Roshan, que es, ya se me perdió su nombre, Marshall Rosenberg. Dice que a raíz de su propia vida ha hecho estos análisis, que lo ha llevado a través de sus libros, para que también nosotros podamos ayudarnos un poco, y sobre todo esto, el mensaje que tenemos es para prevenir a los jóvenes de entrar en estos lugares de la pérdida de la libertad, porque ahí, una vez entrando, ya sabemos que es muy difícil que salgan, genera muchos gastos, genera demasiados gastos. Entonces todo esto es una prevención para poder ayudar, y cualquier necesidad que tengan, pues busquen ayudas. Hay mucha ayuda. Hoy día también la parroquia de Guadalupe también está invitando para estos talleres de personas ingobernables, que hay muchas, y qué bueno que hayan esas ayudas, porque cuando estamos sumergidos en una situación de violencia, de alcoholismo, de cualquier vicio, pues lleva mucha situación difícil y no encontramos una puerta de salida, pero pues ahí están las ayudas, es cuestión de buscarlas. Exacto. Sí, también hay un grupo de jóvenes que igual están haciendo actividades ahí en la parroquia de Guadalupe. Pues muchas gracias a todos por sus mensajes, muchas gracias por su sintonía, que Dios los siga bendiciendo, y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias por escucharnos, por seguirnos en Facebook. Que Dios los bendiga, y si Él lo permite, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, hermanos. Ahora en la 93.1 de tu FM. Somos la estrella de la evangelización.